7 minutos de la madrugada. Milenio 3, la nave del misterio radiofónica, como siempre en vivo y en directo, en este verano un tanto curioso, un tanto torcido a nivel climatológico. Me hace un gesto con el pulgar, Carmen, porque esta noche en Madrid, semitormentosa, frío, menos frío, más frío, una cosa rarísima a estas alturas de junio, prácticamente como hemos tenido todo el año, y también incluso las redes de comunicación, pues que tienen sus particulares lapsus. Pero ahora, yo por cierto estoy aquí encantado, en este estudio nuevo ya no, porque llevábamos 2 semanas de exilio haciendo el programa fuera, pero estoy rodeado de virtuosismos tecnológicos, por el lado de Santi y por el lado de Carmen. No voy a decir marcas, pero tengo esas pantallas planas increíbles que parece que son futuristas, llenas de información, y estamos viendo cosas. Esto es una auténtica nave. ¿Encuesta? La encuesta. ¿Crees que algo de nuestro lugar donde hemos vivido? Sí, 88,1%, no, 11,9%. A mí me sorprende mucho, Es la mayor parte de la gente, sí. La más diferenciada entre el sí y el no de todos los que hemos hecho, yo creo. Casi el 90%. Yo creo que sí. Queda o sea, algo que nuestro. algo queda. Y algo queda en la historia de Marilyn. ¿Qué pasó esa noche? La noche de autos. Nos lo ha contado Santiago Camacho. Ha salido esa fotografía de un instante antes, en una noche polémica. Una noche para la historia. Una noche de conspiración, Santi. Pues sí. Todos tenemos, es una de las imágenes del siglo XX, esa imagen de Marilyn Monroe cantándole el Happy Birthday a John Kennedy. Muy pocos saben lo que sucedió realmente esa noche en que se tomó esa fotografía. Esa noche Marilyn Monroe abandonó literalmente un rodaje con una amenaza de despido por parte de la productora. Estaba muy enferma, tenía una grave infección en las vías respiratorias, casi pulmonía. Tomó un montón de pastillas de todo tipo, incluidos las anfetaminas que los propios médicos de la productora le facilitaban para que pudiera aguantar los durísimos rodajes, y prácticamente sacando fuerzas de flaqueza porque quería hacer una declaración de amor pública a su adorado presidente, pues tomó esa iniciativa, subió al escenario y para el delirio de los presentes pues cantó aquella canción. Luego dicen que se derrumbó literalmente en el camerino, pero que a la media hora volvió otra vez a recuperarse para asistir a la recepción que había en un hotel cercano, con motivo de ese cumpleaños presidencial. Poco sabía la pobre Marilyn que, según sus biógrafos, esa sería precisamente la noche en que John Kennedy le daría la ingrata noticia de que su relación había terminado. Y incluso es posible que esa fotografía, en la cual se ve bastante cariacontecidos a los 3 protagonistas, como si estuvieran hablando o discutiendo de algo sumamente importante, pues fuera precisamente el momento en el que Marilyn recibió una noticia que cambió para siempre su vida. No solamente por el hecho de que, esa aversión, esa fobia al abandono automáticamente se hizo presa de ella, sino que empezaron las llamadas constantes a la Casa Blanca, hasta el punto de que el propio John Kennedy tuvo que cambiar el número privado del despacho Oval para que no recibir más llamadas. Empezó Marilyn a discutir en tono muy agrio con las operadoras de la Casa Blanca. Y fue, como muchas otras veces había sido su hermano Robert, el que había actuado de embajador para, de alguna manera, apaciguarla. Lo que no estaba en el guión es que Robert emprendería luego su propia relación con Marilyn Monroe. ¿Qué se sabe de la noche final? De la noche final se saben muy pocas cosas, pero desde luego todas ellas muy inquietantes. Una de ellas es la que citábamos antes con respecto a la autopsia. La versión oficial dice que Marilyn Monroe fallece de una sobredosis de barbitúricos, hasta 80 pastillas. Lo que llena de asombro al propio forense, a Tomás Noguchi, que por cierto ha salido más de una vez en estos micrófonos porque era, lógicamente, era el
forense del distrito de Los Ángeles y autopsias como la de Janis Joplin, la propia Marilyn Monroe, el propio Robert Kennedy y algunas estrellas más y algunos personajes famosos más, le convirtieron en una especie de forense de las estrellas. Pues Tomás Noguchi descubrió que pese a la inmensa dosis de barbitúricos que había en la sangre de Marilyn Monroe, en su estómago no quedaba ni rastro de una sola pastilla. Tampoco había vómito, cosa que un forense pues, nos podría decir que es muy habitual cuando sucede, es muy habitual o casi obligado cuando sucede una muerte de este tipo. Con lo cual él sacó la deducción de que esos barbitúricos habían sido administrados de otra manera, bien por vía de una inyección, o bien incluso se habló de un método curioso, pero desde luego impecable desde el punto de vista de no dejar rastros, que era a través de una lavativa, es decir, administrándoselo bien por un supositorio o bien con una disolución de agua, y que fuera por vía intestinal absorbido y no dejase ningún rastro. Desde luego, muchos testigos que hablaron más de 40 años después, como la ama de llaves Eunice Murray, como el agente de policía que interceptó un coche en el que estaba Robert Kennedy, un Mercedes, en el que estaba Robert Kennedy, Peter Lawford, que estaba casada, era cuñado de los Kennedy porque estaba casado con una de sus hermanas y muy amigo de Marilyn Monroe, y el doctor Grison, que era no era el de la serie de televisión, sino era el psiquiatra de Marilyn Monroe, que huían precipitadamente de la zona de la casa. Todos sitúan a Robert Kennedy esa noche en casa de Marilyn Monroe. La parte inquietante es que años después, cuando la casa tenía ya otros propietarios, hubo unas reformas, y en esas reformas salió un montón de cables extraños que iban hacia el exterior. Lógicamente los propietarios pues preguntaron qué podía ser esto, y los expertos les dijeron que era una instalación de escucha de las que había en los años 60 o finales de los 50, muy primitiva pero muy eficaz, que había sido camuflada entre las paredes del domicilio, y ello nos lleva a indicar que por lo menos una cinta en algún sitio puede haber de esa noche. Lo que sucedió esa noche, alguien lo pudo escuchar y lo pudo grabar. Quién sabe si algún día esa cinta saldrá a la luz. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Y 15 minutos de la noche. Una cinta que arrojaría desde luego las pruebas definitivas de uno de los grandes casos de conspiración, ensombrecido por la fuerza del caso JFK, pero que está ahí. También es curioso que todas las agencias del mundo hablen de novedades en torno al caso Kennedy, al caso Marilyn, y luego realmente no haya grandes novedades, pero sí esa fotografía que veía ahora mismo en una de esas pantallas que tiene Santiago Camacho, y que es un instante antes de un momento absolutamente histórico. Por cierto, si tenemos algún oyente adinerado y fanático de Marilyn o de las conspiraciones, la fotografía se va a subastar. No sabemos qué precio alcanzará, bueno, pero... Infórmanos, Santi. Pero se va a subastar. ¿De qué precio alcanza? No hay precio para las recetas que vienen a continuación. Es una historia curiosísima. Recordaréis, amigos de Milenio, que hace 3 o 4 semanas, a sangre, hablábamos de una serie de remedios que en España se tenían para la anemia, para algunas enfermedades pulmonares, y nos dejaba realmente sobrecogidos la historia de una mujer en Levante que parece que de noche recibía las visitas de un médico. Ella se encargaba del servicio de la casa y, con una inyección le extraían sangre para suministrársela a un enfermo, a un tísico que se encontraba casi pared con pared. Esas historias fueron más allá. Los médicos recomendaban no solo sangre, sino otras cosas que hoy nos horrorizarían. Y es curioso, hemos hecho un viaje hacia la farmacopea
y hacia las recetas para curar algunas enfermedades. Lo que vais a escuchar no es ficción, es absoluta realidad. Santi tiene algunos datos más. ¿Os imagináis, por ejemplo, tabletas de cocaína para suministrar a niños para curar algunas enfermedades? Opio puro, prácticamente. Casi eso, recomendado, ¿no?, directamente por los galenos. Lo que ahora son drogas o cosas escandalosas, hace apenas 100 años eran algo habitual. ¿Cómo ha cambiado también el mundo de la medicina, el mundo de la salud? ¿Y por qué recomendaban sangre de animales? ¿Os imagináis comer fetos de animales para recuperaros de ciertas enfermedades? Y que sea eso, un facultativo, el que prescriba esa curiosísima y macabra receta. Nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo han hecho un recorrido y han hablado con testigos que a raíz de ese caso de Levante nos decían: pues mi abuela fue bebedora de sangre, pues un pariente mío llegó a comer esos fetos de animales para regenerarse y cobrar salud, como le indicaba el médico. Esto en nuestro país. Esto es un viaje antropológico y farmacológico hacia cosas que nos producen terror. Cómo cambian los conceptos, ¿verdad? Escuchadme atentamente y luego os damos más datos. Hace tan solo unas décadas el debate en España entre los remedios caseros y los productos científicos era mucho mayor de lo que conocemos hoy en día. Y es que no solo curanderos y sanadores recetaban antiguos antídotos para paliar las enfermedades de sus pacientes. La medicina tal y como la conocemos actualmente también se dejaba guiar en ocasiones por este tipo de medicamentos de la naturaleza. Escuchamos a Ángeles García. Su abuela materna se curó hace 60 años gracias a las particulares recetas que sus médicos de Ávila la mandaron. Bueno, antiguamente tampoco es que la alimentación fuera muy buena y bueno, cayó enferma simplemente con una anemia muy fuerte y bueno, después de estar en tratamiento médico en Ávila, pues como remedio casero a seguir en casa, pues según cuenta, ella dice que le mandaron para esta anemia que cogió tan fuerte, le mandó un remedio que era caracoles crudos con sangre. Sí que es cierto que había gente que bebía sangre que le mandaban los médicos para anemia y esas cosas. La única de la familia que lo sabe es mi madre y era muy pequeñita, lo que le contó mi abuela, pero mi abuelo era pastor, o sea que yo supongo que eso lo sacaría de los animales propios que tenía mi abuelo. Ella era un pueblecito de Ávila, pero ella ha tratado lo que es en Ávila capital. De hecho, ella estaba enferma, pues estaba enferma del corazón y cayó enferma y la trataba lo que era en Ávila, o sea que no es un remedio de pueblecito, sino que es un remedio de capital. Pero Ángeles también ha tenido más experiencias de este tipo en su familia. Sin ir más lejos, su padre, cuando tenía 10 años, fue sanado siguiendo un curioso procedimiento. Pues bueno, él sí que cayó enfermo, le salió una pequeña mancha en el pulmón, parecía había enfermado el corazón, estaba en Madrid. Y bueno, y allí el médico, él tenía unos 10 años aproximadamente, y allí el médico lo que hace es recetarle a mi abuelo una receta para que todas las semanas se acerque a un carnicero del barrio y con esa receta le tenía que dar un cabritillo no nacido. En cuanto antes de que diera luz, la madre, pues lo que hacían es que la mataban, le sacaban el que era, pues sin nacer, pues supongo que como si fuera el feto, por decirlo de alguna manera, lo sacaban y entonces ya se lo daban a él, se lo daban cocinado, él no se lo comía crudo, se lo comía cocinado, pero yo no sé qué propiedades tendría, si por la placenta, si por la sangre o por alguna cosa. Se lo tenía que comer sin que llegara a nacer. Mi madre recuerda que era todas las semanas y así estuvo por lo menos casi 2 años. Y bueno, luego se curó, se le quitó, no sabemos si por eso, también tenía que comer hígado de caballo también hecho, por una cosa o por otra, lo que sí que es cierto es que se curó. ¿Pero por qué los médicos de aquella época decidían recetar remedios naturales que ahora nos parecen sorprendentes? La respuesta nos la da el psiquiatra forense José Cabrera. En aquella época no existía ningún tipo de posibilidad de dar proteína pura, como hoy ocurriría en cualquier hospital, sino es a base de los remedios naturales, como por ejemplo lo que habéis mencionado de los caracoles, porque el caracol es un animal que es pura proteína, es puro músculo. Entonces, la ingesta de caracol generaba una ingesta automática de mucha proteína. En gente con anemias, en gente pues muy delgada o con algún problema de tuberculosis se recetaba esto. El famoso cabritillo no nacido o el hígado era porque naturalmente en un embrión o en el hígado de cualquier mamífero hay mucha vitamina, sobre todo vitamina B12. Y la vitamina B12 que ya entonces se conocía era fundamental para la anemia. Hoy naturalmente tenemos vitaminas en forma de inyectables y no es necesario recurrir
a estos remedios que parece que eran como cosa de vampiros. Y es que este tipo de procedimientos fueron muy comunes en todo el mundo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente las farmacéuticas pudieron realizar la síntesis industrial de toda clase de vitaminas. De ahí que años antes, durante el siglo XIX, tal y como nos narra el historiador Javier Coria, se comercializara una gran variedad de drogas y otros productos como medicamentos. Una serie de productos que se vendían libremente en las farmacias y que se vendían pues casi como medicamentos milagrosos. Estamos hablando, por ejemplo, de la morfina, que se descubrió en 1803, la cocaína, que se descubrió en 1860, o incluso la heroína, que se descubrió en 1898. Esto es curioso porque la heroína, por ejemplo, se vendía como sustituto de la morfina, y en la propaganda se vendía incluso contra la tos en los niños. Muchos de estos productos tenían una dosis especial para niños. Y después estaba el opio, que ya era más conocido de más antiguo. Angelo Mariani pues se hizo multimillonario con un vino tónico que lo inventó él y que tenía 6 gramos de hoja de coca por onza, además era coca del Perú. Y bueno, se hizo ese vino tónico, se hizo muy popular entre los artistas, que incluso llegaron a pintar carteles publicitarios anunciando lo que era el vino Mariani. Vino Mariani, hígado de caballo, poco hecho evidentemente, cabritillo no nacido, recetario español ancestral. Nos sorprende, pero lo ha explicado perfectamente este reportaje y también el doctor Cabrera. Eran formas rudimentarias, incluso la ingesta de sangre. O sea que no son ficciones ni historias para que la gente pase miedo. Se hacía. Los bebedores de sangre de Madrid, de los mataderos, como hablamos hace 2 o 3 semanas, existían. Los remedios, sobre todo los farmacéuticos, Santi, llegan a un nivel que ahora mismo nos tiramos de los pelos escuchando algunas cosas, ¿no? Pastillas con heroína para los niños para la tos. Pero es que era así. Bueno, es posible que entre los resquicios del archivo sonoro de esta casa, que es muy antigua, haya incluso anuncios de la cocaína Blancaflor, que tenía hasta su... Cocaína Blancaflor. Sí, era una marca comercial que tenía su jingle y su cancioncita que se emitía por radio, y que bueno, era muy popular, era, digámoslo así, era un tónico que elevaba el espíritu y que ayudaba en ciertas afecciones, como por ejemplo la astenia primaveral. Pues qué mejor para estar un poquito a tono que... O el que ahora, digamos, publicita, no sé... Unas vitaminas. Cápsulas, exactamente. Con ginseng, por ejemplo. Pues esto era más o menos lo mismo. El vino Mariani llegó a ser tan popular que uno de los consumidores y de los aficionados que incluso endosaba la publicidad con su propio nombre, era nuestro rey Alfonso XIII. Es decir, personajes de muy alta alcurnia de toda Europa pedían sus cajas de este tónico, que también decían que les sentaba muy bien. Es decir, cosas que ahora mismo evidentemente nos parecen absolutamente insólitas, pues en aquel momento eran de dominio común. Pensemos en la época romántica, el tremendo consumo que había de láudano, de ese derivado también del opio, que hizo estragos en cuanto a adicción, y que la gente lo tomaba como un somnífero ligero. Es decir, estamos hablando de lo que hoy día sería considerado drogadura. En cuanto a remedios, digámoslo así, más escatológicos o menos habituales, como esto que decíamos, pues de los fetos de animales, etcétera, etcétera, es curioso ver cómo había cierta sabiduría popular y que funcionaba de alguna forma como la magia simpática. Cosas como, por ejemplo, las manos de cerdo, o los pies o patas o pezuñas de cualquier animal, eran muy recomendados para todo tipo de afecciones como artritis, afecciones que
afectaban a las manos, a las extremidades. Eso se parece magia vudú. Sí, pero... O sea, una pata de cerdo, ¿no?, para curarte la mano. Sí, pero si pensamos que las manitas de cerdo, una de las cosas que tienen es mucho cartílago, pues y que ese cartílago en el fondo se asimila como tal, como cuando... Una cosa, Santi, mientras cuentas, que es apasionante, me parece, yo le decía a Carlos y también a Fermín que este tema daba que hablar y que era a raíz de una oyente que llamaba. Yo quiero, por si acaso, Carmen, pedir a la gente en las vías de contacto, milenio3 con número @canalser.com y en el 27640 que sigue, ahora está activo, ¿no? Sí, pues sí, a ver, es que están mandando cosas muy... están mandando cosas, sí, me encanta. O sea, pero España ancestral, ¿sí? Sí, dime alguna, a ver, así a voleo. Caldo de perro. No, caldo de perro, ¿cómo van a hacer caldo de perro? ¿En serio? Que sí. Pero bueno, algunos inventan, yo creo que algunos inventan. Javi desde Murcia nos lo decía, que su abuela materna le dio caldo de un perro cocido a su tío cuando era pequeño para la anemia porque estaba famélico. Bueno, mira, yo voy a hacer el terrible y ancestral y atávico recetario español para las dolencias. Caldo de perro, cabritillo no nacido, hígado... Santi, incorpora. Manitas de cerdo. Manitas de cerdo, que bueno, esas, según cómo se hagan... Bueno, efectivamente. Comiendo hoy en día. Pero fíjate lo que es la sabiduría popular. Aunque si lo piensas, no deja de ser algo un poco extraño, ¿no? Sí, ahora, para cerdo. cualquier afección de la... Los naturópatas lo primero que te dicen es cartílago de tiburón. En el fondo, como no había tiburones disponibles en aquella época, una forma de consumir cartílago era esa. Pues había cosas incluso tan insólitas como que, por ejemplo, en los campos de batalla de Flandes, etcétera, etcétera, no había otra cosa para cortar, y que nos puede parecer absolutamente antihigiénico, pero funcionaba, no había otra cosa para cortar una hemorragia de una estocada mismamente que tierra, o sea, la misma tierra del campo de batalla, aplicársela, que Dios sabe qué bacterias... que morían apuñados por la infección posterior. Bueno, pues el caso es que funcionaban y se salvaron muchas vidas. Pensemos que un campo de batalla era algo terrorífico y que, por ejemplo, algo tan común como el agua oxigenada. El agua oxigenada de la que disfrutamos todos y que es algo habitual en cada casa, empezó siendo tecnología militar. Es decir, fue algo desarrollado por los ejércitos porque necesitaban un antiséptico que fuera fácil de transportar, fácil de almacenar, fácil de producir, barato y sobre todo que evitase una cosa que estaba haciendo estragos en los campos de batalla, que era la gangrena. El agua oxigenada aplicada sobre las heridas gangrenosas obraba milagros en aquel momento y salvó muchísimas vidas. Y luego cosas extrañas que se pusieron muy de moda en su día, ¿qué decir del polvo de momia? El polvo de momia egipcia. De momia. Bueno, si he oído el polvo de cuerno de rinoceronte en algunas tribus. El también. de momia también. Si hubo una absoluta profanación de Egipto entero y se quedó prácticamente sin momias, no fue para colgarlas en museos, ni fue para comérselas, para pulverizarlas. Y aquello tenía un montón de propiedades. Santi, ¿estás leyendo urbana o No, esto es auténtico. El polvo de momia era algo cotizadísimo, fue una de las industrias de exportación de Egipto durante una muy buena época y tenía hasta su fundamento, digámoslo así, entre comillas, científico. No era porque comerse un cadáver, aunque fuera pulverizado, fuera más o menos sano, sino que la leyenda popular decía que los egipcios, a la hora de embalsamar a los muertos, utilizaban productos, aceites, etcétera, etcétera, muy valiosos y que podían ser muy terapéuticos, y que eso quedaba en el polvo de la momia, con lo cual si ingerías el polvo de la momia, pues esas antiguas recetas de los maestros egipcios pues también te entraban en la sangre, y eso pues desde curar prácticamente era como el aceite de serpiente del antiguo oeste, aparte de curar prácticamente todas las enfermedades, por lo visto su valor principal era que era un potentísimo afrodisíaco. Acabo de ver a Santi de otra forma. Allí con el piano de fondo, la oscuridad, lo veía como un arguiñano de las sombras. Ahora mismo, con su recetario, polvo de momia. 27640, quiero compaginar. Santi, sí, ya sé que me pides la vez. Estás ya como en la cola de la sección de embutidos, diciendo, cogiendo el número, porque esto es realmente el recetario oculto, pero que se ha mantenido en España. Y yo quiero que nos hagáis llegar. Vamos a lo que repetir las habéis vías de escuchado. contacto, Iker, porque muchos nos escriben hígado, pero hígado se sigue comiendo
Sí. hoy en día. Hombre, el hígado frito, pues depende, si está muy fino, pues puede estar muy bien, ¿no? Pero claro. Y crudo. Para cosas como la anemia, etcétera, etcétera, también se recomendaba. Higadito crudo. Sí, señor. ¿No había también que mezclar el hígado con leche? Hígado crudo, con leche. Algo de eso había. Se batía, sí, hombre, sí, claro. En serio, Hígado. se batía y se bebía. Hígado crudo con leche. Sí. Hígado crudo con leche, es verdad. Pero bueno, esas cosas no son antiguas. En 2005... Yema de huevo con leche, sí. Pero eso es para la garganta y Y para... hígado crudo con leche. Hígado crudo, Por favor, que mezclado alguien con nos leche y saque de... de contacto. 27640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Las recetas del misterio, a ver. O lo ¿qué que había para la escuchasteis a anemia? vuestros abuelos. ¿Mm? Santi. Aquí ya hemos llegado al punto álgido, que es el pene de ciervo. No te me rías, que es auténtico. Pues hoy en día difícil. Pene de ciervo. Pero no te estoy hablando de la antigüedad. 2005. El Comité Olímpico Chino prohíbe el pene de ciervo a todos sus atletas porque puede dar positivo en los controles de doping. Parece ser que era una forma muy popular. O sea, Pero ¿quién se va a comer el pene de un no, ciervo a hoy mí en día? el misterio es- En 2005. ¿por qué haces el link mental de repente el pene de ciervo? ¿Dónde tienes tú esa información? ¿Por qué? Y me pide la vez diciendo, espera que va. Es increíble Pene que de Santiago ciervo. Camacho ha venido, después de estar a 40 de fiebre, una semana casi, el hombre ha venido con toda la potencia. Pene de ciervo. La medicina tradicional china tiene también sus particularidades y hasta en el mundo del doping. Y parece ser que las dos sustancias dopantes, entre comillas, que preferían los atletas chinos y que, bueno, parece ser que algo de fundamento tienen porque sí podrían dar positivo en algunos controles, es decir, algún tipo de sustancia estimulante sí puede tener, eran el pene de ciervo y la sangre de tortuga, fresca. Estas dos sustancias, ya te digo, en 2005 el Comité Olímpico Chino mandó una circular a todas las federaciones. Bueno, pero tema oriental, Santi. Sí. Eso en el fondo dices, bueno, tiene algo de exótico, es muy lejano, pero en España, yo por favor, que alguien me saque de dudas, eso de la leche con el hígado, yo no me lo puedo creer, o sea, no cabe en mis pesadillas. Yo creo que ahí, Carmen, el subconsciente te ha jugado una mala pasada, porque tú no te Eso gusta el hígado nada. ni te gusta la leche, y has juntado ambos términos, porque si no es imposible crear eso. Que no, que eso Bueno, yo lo he leído en ¿qué algún nos tratado. dicen? ¿Qué nos dicen? Te lo digo de verdad. Y ya sé que no me gusta ninguna de las dos cosas, pero vamos. A ver. Lo he leído y por eso precisamente se me quedó. Nos dicen desde Gran Canarias, María Dolores, que su madre tomó agua de cucarachas para la pulmonía. ¿Agua de cucarachas qué significa? Pues me imagino que... Porque luego igual es una planta o algo, ¿no? Pues a mí no tiene pinta, ¿eh? de ser a la Las cosas planta. como son. Parecen cucarachitas metidas en agua, muertitas, unos días y Bueno, luego beberse esa agüita, ¿no? El uso de insectos para determinadas cosas también ha estado muy extendido. No sé por qué, siempre me voy al mismo sitio, pero el afrodisíaco por excelencia en Europa durante siglos ha sido la cantárida. Los que es- afrodisíacos lo tienes controlado, por lo que Vamos, la cantárida, que es que de hecho es la famosa mosca española, Spanish fly, que le llaman por ahí, es un insecto, una especie de escarabajito que se pulveriza y era muy popular en Casanova lo utilizaba, sin ir más lejos, era muy popular entre los amantes, espolvorear en la bebida o en la comida de la mujer a seducir, una cantidad de esto. La verdad es que también tiene su fundamento científico, porque lo que provocaba ese polvo de cantárida era una sensación urticante y sobre todo una irritación de las mucosas. Lógicamente empezaba a sentir un calorcillo en según qué zonas de su cuerpo que era fácilmente confundible con una excitación natural y ese polvo de cantárida sí tenía como afrodisíaco, como estimulante su cierta... Y el mundo de los afrodisíacos, que no es farmacopea realmente, pero que hizo que algunas especies de rinocerontes estuvieran a punto de la extinción por perseguir su cuerno, precisamente. ¿Qué más dice la gente? Me interesa mucho lo español. Y por favor, sacadme de dudas. Leche con hígado crudo. Carlos, ¿puede ser o no puede ser? No lo habéis oído jamás, ¿no? No lo sabéis. Carlos, ¿tú lo has oído alguna vez? Leche con... No, me dicen que no. Fermín seguro que sí. Fermín sabe y igual O sea, hasta lo ha tomado. Dice que tampoco. Es más raro leche con hígado que pene de ciervo. Es que no me digáis, vamos.
Leche y hígado es más normal. A mí me daban entre los 14 y 17 años vino dulce, quina, con yema de huevo, y luego para desayunar el médico me mandó fumar un cigarro y una copa de coñac. El médico le mandó fumar un cigarro en ayunas. Sí, y con una copita de coñac, bueno, le iba a sentar genial. A lo español. Sí, sí. Alberto es de Mallorca, corazón de pollo, corazón de cerdo y leche de burra. No, eso, yo creo que están ya que no. pasándose un poco. ¿Me podéis sacar corazón una duda? de pollo sí que es verdad que se he comido, ¿eh? Ah, ¿y el hígado con leche no? Hablando de leche de burra, ya se lo pido a todos los oyentes, si me pueden sacar de una duda que tengo desde pequeño, que a mí me gustaban de pequeño unos dulces que eran las pastillas de leche de burra. Sí, señor. La pregunta es, ¿estaban hechas de leche de burra? No, yo creo que no. Creo que no. Que eran Yo unos no los he dulces, comido sí, en mi vida, blancos, vamos. unas pastillas blancas, sí, señor. Gerardo, desde Rociana del Condado, en Huelva, nos dice Galápago asado, en el entorno de Doñana. Galápago asado en España. Dice Carlos Largo que viene ahora con un recetario, con una hoja. No sé, que nos cuente algo, que nos lea algo, a ver. Yo estoy alucinando con este tema. Marijosa desde Madrid. Hace 15 años me recomendaron sopa de patas de gallina para recuperarme de una operación de menisco. Sopa de patas de gallina, pero estoy Bueno, es también medio se comen curanderil. las crestas, sí, ¿no? en Toro, Zamora, es muy habitual comer un pincho, una tapa de crestas de gallo. Bueno, lo del caldo de perro, nos dice él mismo. Iker, veo que te has sorprendido, es cierto, y se lo recomendó una vecina. A mí también me dio mucho asco cuando me lo contó. Mi tío se recuperó. Estamos hablando de los años 50 aproximadamente. Ajá. Sí, todo esto está hasta los años 50, 60 aproximadamente. Ángeles González nos dice que por suerte para la anemia a ella solo la recetaban comer hígado, que su madre invariablemente la ponía todas las semanas. Igualmente me resultaba asqueroso. A ver, ¿qué traes aquí, Carlos? ¿Qué traes? ¿Qué zarandeas por aquí con papeles, documentos, Ilústranos. señalándonos cosas? No, léemelo y dímelo tú. A ver, ponte el micrófono. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. A ver, ¿qué me traías? ¿Por qué tenías con tanta urgencia que traerme esto? Porque nos saca de dudas. ¿De qué? ¿Por qué? Vamos a ver, pues que, por ejemplo, en Uruguay, sin ir más lejos, hay un informe que han hecho instituciones oficiales, que te leo a continuación. Buenas prácticas de alimentación del niño de 6 a 24 meses, del enfoque científico a la práctica cotidiana. Y en este informe, que tiene más de 90 páginas, por ejemplo, nos mencionan: el desafío para el Uruguay es buscar, respetando los hábitos y la disponibilidad de la familia, las mejores combinaciones de alimentos para que la comida sea más nutritiva. Viene un cuadro con algunas combinaciones y, por ejemplo, una de ellas, leo a continuación, dice: polenta o sémola cocida en leche con hígado desmenuzado. ¿Qué? Toma. ¡Hala! Carlos Largo en tu ayuda. ¿Ah? Acaba de descifrar el amigo la historia. Manía de no hacerme caso. Trigo las cosas en que baño te de digo. leche con hígado. Y dice la receta real que se toma sobre todo en Uruguay: 370 gramos de trigo, 8 hígados de pollo, leche evaporada, papa amarilla, cebolla pequeña, queso fresco y un ají amarillo. Rico, rico. Gracias, Carlos. Sí, hay Gracias que decirlo. Hay por que decirlo. encontrar la receta. Lo encontró. Y luego, si os parece, seguimos con más horrores culinarios farmacéuticos. Yo quiero contaros algo brevemente, algo que nace con una foto que me ha impresionado, y le voy a pedir enseguida a nuestro compañero Carlos Ródenas que nos ponga una música muy especial. Este programa es una montaña rusa, interactiva, pero yo, que compro muchos libros, me he encontrado una foto que me obliga a hacer un comentario. Veréis, hay un sitio cerca de Baza, en la provincia de Granada, que se llama Cerro del Santuario. Un sitio donde se produjo uno de los hallazgos más sorprendentes, más increíbles de la historia de la antigüedad de nuestro país. Un encuentro directo, cara a cara, con lo sobrenatural. Os voy a contar por qué me ha dejado con la carne de gallina la fotografía del lugar hoy. El Cerro del Santuario, Baza, Granada. Cuenta la historia, que os quiero contar de forma muy breve, que en 1968, hay que imaginarlo, la Granada de aquella época de los hippies, donde se veía llegar a mucha gente que ponía rumbo a las Alpujarras, con ideas, sueños y extrañas sustancias, como hemos escuchado ahora mismo a nuestros compañeros. Entre ese grupo de visitantes llegaban también unos que eran casi igual de estrambóticos, con gafas de pasta, a veces el pelo largo, sombreros, algunos hablaban en otros idiomas y estaban dirigidos por un español llamado
Francisco Presedo. Los llamaban los arqueólogos. Y buscaban algo. Ese grupo heterogéneo de personas buscaba algo en un cerro desolado que nunca había interesado a nadie, en una especie de montículo, el Cerro del Santuario. Estuvieron allí 3 años, todos los veranos. Cavaban, luego bajaban al pueblo, tomaban sus copas en el bar y discutían sobre la existencia, las pistas de algo que estaba a punto de emerger, algo que haría a Baza famosa en el mundo entero. Pasaron 3 años, muchos de aquellos hippies se marcharon, e incluso muchos de los arqueólogos desertaron después de tanto tiempo, 40 grados a la sombra, martilleando la tierra, una tierra blanca que parecía yeso, sin encontrar apenas nada. Tan solo restos de algunos animales que ya no existían y que parecían pequeñas piezas de un puzzle que nunca se iba a completar. Pero el 20 de julio, amigos, el 20 de julio de 1971, casi a 43 grados, algo ocurre. Son las 10 de la mañana. Llevan 3 días en un túmulo concreto. Lo han llamado Sepultura 155. Una sepultura concreta, cuadrada. Ha amanecido y deja ver su perfecta armonía. Y tiene una sorpresa. Cuenta la historia que el impacto de aquel grupo de arqueólogos, donde ya solo había españoles, fue sensacional. En un instante se encontraron una especie de túmulo sólido. La arcilla compacta. Excavaron un poco y vieron que de la arcilla surgía una cara prodigiosa, una cara que en un principio parecía la cara de un fantasma de tierra, una cara de mujer. Era la dama de Baza. 1971. El arqueólogo Presedo, que había seguido a pesar de que todos le indicaban que allí no había prácticamente nada, estaba convencido. Después de más de 140 sepulturas violadas, donde nadie había dejado nada, donde los guaqueros españoles, los piratas de tumbas habían arrasado con todo, parece que había una intacta. Y esa era una mujer fantasmal, una mujer que era en sí mismo un retrato del viaje al mundo de los... Una mujer que miraba de frente rodeada de barro, una mujer cuya foto que acabo de ver impresiona, todavía sin restaurar, una especie de aparición terrible, con una sonrisa que sin duda es la sonrisa de los muertos, los que están en el más allá y nos observan desde otro lado. Sufrieron un electroshock, sufrieron una especie de sacudida tremenda. Nadie sabía qué hacer. Esa mujer a tamaño real tenía un trono, estaba sentada en una sala específica para ella. A un lado había vasijas con extraños grabados y dibujos, incluso armas de hierro, la edad del hierro. Había pasado tanto tiempo en esa sepultura que el hierro prácticamente se había pulverizado, pero ella no. Era una figura de yeso, con policromía, con los mismos colores que tuvo cuando cubrió el cuerpo de una mujer joven. Dentro de esa máscara de yeso, de esa mirada de pupilas vacías hacia el más allá, estaban los trozos de cráneo, las clavículas, los dientes de una mujer joven. El grupo no sabía ni qué hacer. Era un terreno yermo, un terreno donde casi nadie pasaba nunca. Y allí estaba, con unos pendientes cuadrados, con unos rodetes, con unos collares, incluso con auténticas joyas. La dama de Baza tenía en su mano izquierda, sentada en su trono, con unas zapatillas rojas, y repito, a tamaño natural, imaginaos la impresión, un pájaro en su mano. Para los íberos, los españoles, tal como fuimos antes de los romanos y de la cristianización, el pájaro en la mano izquierda era el símbolo del espíritu que sale al vuelo, el espíritu de esa misma muchacha que estaba dentro de esa carcasa de hierro y esa carcasa de yeso, una especie de pájaro que estaba a punto de echarse a volar. Al día siguiente, en Baza, Granada, el 21 de julio de 1971, un montón de personas, con bicicletas, con coches, andando, acudían en romería hacia el sepulcro, hacia la sepultura, y todos decían lo mismo: se ha aparecido la Virgen. No sabemos quién fue esa muchacha, la dama de Baza. Sabemos hoy que su retrato impresiona. Podéis verlo en el Museo Arqueológico Nacional. Fue llevado en una caja y casi con alevosía, cuentan las crónicas, de noche. Los granadinos se lo tomaron muy mal. Era
su dama, tenía que estar ahí, sentada en ese trono extrañísimo. El respaldo son alas que viajan al más allá. Se comprobó, los arqueólogos lo hicieron, que aquellos dientes, aquel cráneo, estaban parcialmente quemados. Tan solo horas después, en esa misma sepultura del Cerro Santuario, los españoles, tal como fuimos, habían quemado la osamenta, en un proceso del viaje al otro lado en el que creían. Y igual de sobrecogedor, igual de inquietante, el pájaro miraba al otro lado. Cuando se quitó todo el barro, los especialistas, ya de todo el mundo, lanzaron una exclamación. Aquello era prodigioso, incluso superior a la famosa Dama de Elche. Pero luego llegó el olvido, un olvido injusto, como siempre suele ocurrir con una cultura que no hemos entendido bien. Había lo que podían ser en seres de sacrificio, había elementos con un lenguaje que nadie puede traducir, había un peinado extraño, y sobre todo una expresión que hoy, si nos acercamos, tampoco sabemos entender. Es tristeza, es enojo, es una serena alegría, la paz del otro lado. La Dama de Baza no deja indiferente a nadie. Quien se pone ante ella siente algo que es lo mismo que sintieron aquellas personas que enterraron a una joven en el sepulcro 155 en un monte de Granada hace 24 siglos. Y 24 siglos después, cuando ya no quedan los arqueólogos, cuando muchos murieron, cuando ya no se recuerda aquel instante increíble en que un martillo troceó una pared y apareció una cara del otro lado del mundo, cuando todos aquellos se marcharon, llegó la carretera, el olvido, los tiempos modernos. Y yo hoy, esta misma noche, 2400 años después del vuelo de esa mujer pájaro al más allá, he encontrado una foto. Es la foto del Cerro del Santuario. Ya no es la foto del fotógrafo local Caparrós, que decía que estaba viendo la imagen de un auténtico fantasma de hierro, carne y barro. La imagen de la dama más impresionante que hemos tenido en la cultura íbera. No, ya no es esa foto. La foto es el Cerro del Santuario y cientos de bolsas de basura, cientos de botellas, cientos de excrementos humanos, cientos de verjas, de ruedas, de llantas de vehículos perdidos, un auténtico vertedero. Es increíble, amigos, el lugar donde se encontró a la mujer del más allá, intacta, cuidada, como lo habían hecho y creían los antiguos, con sus joyas, con su pintura, con su maquillaje de la muerte, con sus, incluso hay que decirlo, mofletes sonrosados, sus labios pintados, sus rodetes como los de la Dama de Elche, sus pendientes en forma de caja, su pájaro del más allá, todo perfectamente cuidado. Hoy es un vertedero lleno de basura, lleno de inmundicia, y nadie hace nada. La sepultura del Cerro del Santuario. Así cuidamos los lugares donde se forjó nuestra propia historia. Por cierto, estamos ya 10 minutos del final. Ha sido no una denuncia, me ha impresionado mucho. Os recomiendo un libro un poco especializado, La Dama de Baza, un viaje femenino al más allá, que poco sabemos de quiénes fuimos. Y así lo pagamos, ¿no? Es increíble. En cualquier otro país del mundo, o en algunos países del mundo, hay que decirlo, en Estados Unidos, claro, no tienen íberos, pero eso sería imperdonable. El lugar del yacimiento convertido, y no es el único, ¿eh? No es el único lugar donde hubo cosas importantes que está así. Antes de pasar a más cosas, una importante. Nos vamos directamente a Chile. Algo ha estado a punto de suceder. Se ha abortado uno de sus planes fatídicos. Una secta chilena que estaba preparada ya para el fin del mundo. Tenían armas en su casa, tenían municiones, muchas, y aparte tenían pues un arsenal de comida, de bebida, porque se iban a encerrar allí al lado de una niña de 11 años a la que llamaban la princesita, que al parecer, según creían estos familiares de la niña que se encerraron con ella, hay 8 detenidos, que son todos familiares de la niña, pues tenía poderes, adivinaba cosas y creían que incluso si no le hacían caso podían sacrificar a personas. Esta niña lo iba apuntando todo en una especie de diario. Se ha encontrado un cuerpo, se ha encontrado restos humanos en esa vivienda que están investigando, la policía lo está investigando, pero Iker, creían que dentro de unas semanas se iba a producir el fin del mundo y que esa niña era la única que iba a sobrevivir y sembrar sus semillas, según ellos mismos creían, en el nuevo
en un mundo que iba a ser mejor, un mundo en los que la secta, los que se inmolaran junto a esa pequeña, pues iban a sobrevivir en cierta manera. 3:52. A veces uno, hablábamos de Zorrilla, no sabe si está en la ficción, en la realidad, en la irrealidad. Estos son noticias reales, es increíble. Quiero contaros una cosa que es importante. Tiene que ver con Titán, tiene que ver con esa luna, tiene que ver con algo alucinante y positivo que acaba de pasar, Santi, ya verás, es sorprendente. Tiene que ver con algo que respira en Titán. Nos lo cuenta José Manuel Nieves, director de ciencia del diario ABC y gran amigo y corresponsal científico de este programa, porque seguimos buscando, no cejamos, seguimos constantemente intentando encontrar vida en el espacio exterior. Y esto es una vida pero distinta. Más que la vida, estamos viendo que algo debe respirar algo, y ese algo se está agotando, o está haciendo, pues, digámoslo así, acto de su presencia. En Titán ya se ha apuntado muchas veces esta luna como un lugar donde pueden ocurrir cosas, pero que sea un científico, un corresponsal científico el que nos lo cuente y nos lo explique. Hallazgo sorprendente. Algunos hablan del hallazgo del siglo XXI, a nivel de exobiología, de pistas, de si hay alguien más allá, que nos espera o nos aguarda. Ahora, parece que es alguien muy diferente de lo que entendemos por forma humanoide o ser humano. Escuchamos a José Manuel Nieves. Bueno, pues yo creo que es una gran noticia, una noticia muy esperanzadora. Antes o después ya sabemos que vamos a encontrar vida fuera de la Tierra, y esta podría ser la prueba hasta ahora más fiable de que realmente puede existir esta forma de vida extraterrestre. Una forma de vida muy extraña comparada con la nuestra, desde luego, porque no sería basada en el agua, sino en el metano, que es el único líquido que se puede mantener en estado líquido en Titán. Que en Titán tenemos 180 grados bajo cero y el agua que hay ahí está absolutamente congelada, con lo cual cualquier forma de vida que pudiera haber allí, el único líquido que tiene a mano es ese, ¿no? Estos dos estudios científicos diferentes demuestran que la ausencia de determinados elementos químicos en la superficie de Titán solamente se podrían explicar si algún organismo los estuviera consumiendo. Se trata de hidrógeno, que es muy abundante en la atmósfera, pero que en la superficie no, de forma inexplicable, que podría estar siendo respirado, y se trata de otro gas que se llama acetileno, que es muy energético y que podría estar siendo consumido como alimento. Será el caso que precisamente esto, el consumir hidrógeno para respirar y el consumir acetileno como fuente primaria de energía, son las dos condiciones que los científicos otorgan a una hipotética forma de vida basada en el metano. Con mensajes, los últimos de esta noche. Fíjate, Lola dice que la hemos hecho saltar de la cama, que su padre aún recuerda que con 16 años fue al cerro a ver la excavación, y que sí, que ahora mismo aquello es lo más parecido a un vertedero. Saludos desde Baza, y eso, que la hemos hecho saltar de la cama para escribir el mail. Sí, yo estoy viendo ahora mismo la fotografía, te la he enseñado antes, emergiendo la cara de la dama de Baza de la tierra. Luego te lo voy a enseñar, Santi, y es algo tan espectacular, tan sobrecogedor, tan increíble. Sepultura 155, la antigua Baza. Y qué pena, ¿no? Cómo tratamos algunas cosas. Es que a mí, en fin, me da una tristeza increíble. Desde Tenerife, el agua de cucarachas la tomó mi padre para la pulmonía. Se hierve el agua con las cucarachas, se deja enfriar como una infusión normal y la cura. Para eliminar las lombrices de niños y adultos, cuando picaba mucho el culete, era poner enemas con dientes de ajo cocidos con agua. Vaya. Sin comentarios. El hígado crudo es cierto que se daba antiguamente, y el fumar se sigue recetando como vasodilatador y por efecto nicótico. Pero a mí lo del médico que te pone, Santi, lo de un pitillito y la copa de coña de mañana. Bueno, eso porque además la práctica médica ha mejorado mucho en los últimos 20 o 30 años. Pero yo tengo en las brumas de mi infancia la imagen de el médico auscultándote con el pitillito colgando del labio, que esa no se me borra nunca, ¿eh? Para los que tengan niños pequeños, Arturo de Logroño nos da la receta. En los biberones nos echaban sesos de cordero e hígado prepapilla, mejoraban la consistencia de la leche y fortalecían el organismo. No. Y así, todo para adentro. No. Seguimos. Acabo de decirme, Carlos, ha sido absolutamente gráfico. Dice, los dos, Carlos Rodenas y Carlos Largo, igual tiene algo que ver con el nombre,
Carlos, bebían biberón, les dieron seso dentro del biberón. Muy bueno. En fin. Más, una de tocino crudo para fortalecer las uñas y el pelo. Hombre, pero el tocino crudo está muy bien. Bueno, en casa tomábamos mancaperros para el acné y todo tipo de afecciones. Es una planta. Mi padre tomaba hígado y leche para la anemia, nos decía Isabel. Hola, otro más, lo del batidito de hígado. Rubén desde Lugo, tiene sentido lo del hígado y la leche. El hígado es rico en hierro y proteínas, pero la leche es especialmente rica en la proteína llamada lactoferrina, que ayuda en la absorción del hierro. Hombre, lo que es rico de verdad es la audiencia, Santi, sí. Que de inmediato se vuelca. Y tienes un libro ya de ancestro español recetario. Santi, de vacaciones a México. Allí se usa la sangre de lagarto como afrodisíaco. Mira. Otro más. Oye, yo soy... Lo había dicho 18.000 veces, yo soy de ascendencia extremeña. El lagarto es un manjar de aquellas tierras. Sí, señor, el lagarto extremeño. Bueno, era, porque ahora ya está protegido. Bueno, y ahora que estamos con esta canción de alegría, dar un fuerte abrazo a Emilio Jiménez, que nos escribía porque hace muy poquitos días ha perdido a su mayor amiga. La llamaba su hijita, que se llamaba Pizquita, una perrita que ha tenido que enterrar, pues, en el jardín de su casa. Toda la gente que lo está pasando mal ahora mismo, ¿no? Pues sí, y a los estudiantes que ahora tienen exámenes y que nos están oyendo, no sé si muy atentos o no a los libros, pero bueno, que les hacemos mucha compañía. Pues Zorrilla, Disangro, Marilyn, La Dama de Baza, Recetario Español, hígados, cucarachas. En fin, y mañana, si estáis con nosotros, un poquito más allá de las 12, mañana un poco antes nos han dicho, Machu Picchu, entre otras muchas cosas, y el proyecto Lebesborn con Santiago Camacho. Santi, buena semana, compañero. Buena semana. Buena semana, Carmen. Hasta mañana. Buena semana a todos, chicos. Son las 2:07, y vamos a ver si nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo tienen preparada la conexión y el sonido que yo quería escuchar. Porque el sonido que yo quería escuchar es uno muy especial, uno que está sonando en vivo en un lugar, como decíamos antes, a cielo abierto, en plena noche. Yo no sé con qué temperatura, en un lugar mágico, en un lugar ancestral, de tradición. Es un camposanto, es un cementerio, y todo tiene un porqué. Quizá en mitad de ese cementerio hay una chica de pelo largo, vestida de riguroso luto, y que tiene un instrumento en sus manos. Vamos a ver si es posible la conexión. Vamos a escuchar ese cementerio. Escuchamos unos sonidos de violín, unos rasgueos de fondo. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué? Bueno, pues están ocurriendo ciertas cosas, según por lo menos justifica toda una especie como de tradición moderna que se ha ido agolpando bajo un concepto que muchos todavía no entendemos porque no nos hemos metido en ello. Retrum. Quien mejor nos puede hablar de esta historia es un compañero que vamos a presentar enseguida, que es Francesc Miralles, y tiene que estar nuestro otro compañero Juan G. Vallejo en ese camposanto donde ha sonado el violín y donde, como en muchos otros camposantos, parece que ocurren ciertos ritos. Es algo que se está fraguando ahora y simplemente queremos poner nuestro oído de escuchantes para enterarnos de algo. ¿Por qué pasan las cosas? Queremos estar ahí. Juan G. Vallejo, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que... un camposanto, yo no sé las condiciones ahora mismo climáticas. ¿Qué lugar estás viendo, Juan G.? Bueno, pues ahora mismo estoy en la puerta del cementerio de Tellá. Hace 10 minutos que ha empezado a llover cada vez más copiosamente. Delante de mí tengo un mausoleo bastante grande que voy rodeando ahora mismo. Hay unos cipreses enormes
que tapan en medida unos nichos. Voy a empezar a bajar unas escaleras dentro de muy poco, y mis compañeros, Ivana Ruza, que está aquí grabando para Cuarto Milenio, y el escritor Francés Miralles, pues está debajo de estos cipreses enormes, de estos árboles, que bueno, hacen que este cementerio ahora con esta lluvia y con la gente que nos acompaña, pues estuvimos descubriendo no solamente, bueno, este maravilloso pueblo que esté ya de la provincia de Barcelona, que tiene una historia fabulosa que ahora os puede contar Francés Miralles, sino estamos descubriendo una nueva forma que se está fraguando de hacer espiritismo. ¿Forma de espiritismo? Sí, es una nueva forma de hacer espiritismo, que además me parece preciosa, porque, bueno, quizás recoge todo el romanticismo que hace ya más de un siglo empezó Allan Kardec, y que es bueno, es intentar despertar a los muertos a través de música, a través de flores, a través de mensajes, y a través de que una persona duerma encima de una tumba e intente contactar en ese estado alterado de conciencia que es el sueño, pues con las personas que hay aquí en el más allá, y que muchas veces dejamos olvidadas. Entonces, a través de ese sueño y de las percepciones que pueda tener esa persona, y lo más bonito que me parece esta historia de hacer espiritismo, que no es que en el sueño tenga por qué aparecer el fallecido o la persona que está en el más allá, no de un mensaje directo, sino que a través de casualidades o causalidades que sucedan a partir de los siguientes días, pues la persona realmente haya contactado con este más allá, con esas personas que se fueron, y le puedan ayudar a su vida cotidiana, que era lo que intentaba Allan Kardec hace más de un siglo, ¿no? Contactar con la gente del más allá para entenderlos y para que nos puedan ayudar a nuestra vida. Entonces es una nueva forma de hacer espiritismo que me parece maravillosa, y que Francés ha recogido como nadie en su última novela. Pues Juanje, con sus palabras, ya nos ha dado una primera pista en ese camposanto de Tellá, en un lugar bien escogido, que no sé si tiene algo de especial para este tipo de ritos o no. En Retrum, esa publicación, ese trabajo de Francés Miralles, se dan algunas pistas, pero cuando me contaban que había una gran parte, un río subterráneo de absoluta realidad y que llevaba ya un buen tiempo practicándose en nuestro país, evidentemente sentimos la sensación que seguro que os pasa a veces, ¿verdad, amigos de Milenio? Sobre todo los que ya vamos cumpliendo años, y es que ocurren cosas que uno no sabe por qué ocurren. Son movimientos que enganchan a mucha gente joven, y queremos saber de qué se trata. Francés Miralles está en otro punto de ese camposanto. Él me dirá qué punto concreto. Francés, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras tú, amigo? Estoy bajo un enorme ciprés, refugiado de la lluvia, y viendo velas encendidas que hay en diferentes mausoleos, y disfrutando del silencio en este cementerio que está encima de una colina delante del mar, y con un viento misterioso que nos está barriendo un poco. Francés, tú eres, entre comillas, uno de los culpables de que estemos hablando de esto a estas horas exactamente, a las 2:13, y de que estéis aguantando el temporal en un pequeño cementerio. Retrum, has llamado a tu último trabajo, que sorteamos precisamente esta noche, pero comentabas que es un fenómeno que tiene que ver sobre todo con los jóvenes, quizá me equivoco, no lo sé, sácame de dudas, y con un nuevo tipo de ritos. Cuéntanos, primeros titulares, Francés. Sí, a ver, Retrum, que está narrado de forma novelada, es una novela juvenil, pero que responde a un fenómeno que se ha observado en los últimos años y que ahora va más, que es que hay muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, que saltan las tapias de cementerios para dormir dentro de los cementerios. Entonces yo empecé a investigar, a entrevistar jóvenes dentro de las tribus de góticos, que tienen muchas subdivisiones. Hay las chicas emo, los diferentes formas de siniestros, de góticos, de afterpunk, de neorrománticos. Esto es algo que viene ya de principios de los 80, pero que está teniendo un nuevo despertar ahora. Entonces muchos de estos jóvenes se reúnen en cementerios y han desarrollado sus propios rituales. Entonces uno de los rituales es el ritual de la palidez, que es que se maquillan la cara de blanco y se pintan los labios de color violeta, morado, de alguna manera porque el morado es un color asociado también con los muertos, y dentro de este proceso de hermanarse con los muertos. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste que en lugar de darle la espalda a la muerte, que es lo que hace un poco nuestra sociedad, que asistimos a los funerales y luego ya nunca más queremos pasar por aquí, pues acercarnos un poco más a lo que sería la tradición inglesa, ¿no? De que los cementerios están integrados dentro de los pueblos, que no hay muros entre los muertos y los vivos, y acudir a un cementerio para encontrarnos con nuestra historia, con nuestros ancestros, e incluso hay un ritual
para cuando se elige un muerto que creemos que puede ser importante en nuestra vida, por la sabiduría, por lo que supo, por lo que vivió, hay todo un ritual de hermanamiento que consiste en dormir encima de la losa o al lado de la lápida de este muerto. Incluso se le puede escribir una pregunta que se clava debajo de una flor de color violeta, y a la mañana siguiente, pues este muerto, este difunto, esta personalidad de la cual algo queda también de su energía en este sitio, encontrará la manera de contestar. Pues desde luego son muchos elementos y muy interesantes, sumamente interesantes. Hay algunos cuadros góticos, algunos grabados que representan a personas dormidas, como además un sueño alterado de conciencia para intentar captar algún tipo de conocimiento. Bueno, dormido o ensoñando está el gran Goya, ¿no? Aunque sea sobre su reclinatorio y las figuras de la noche le van rodeando en el famoso capricho del sueño de la razón, produce monstruos. Se busca el sueño de la razón, se busca acudir a lo onírico para conectar con algo. Yo no sé si estamos escuchando de fondo la propia lluvia que cae en ese cementerio. Vamos a ver, Geray, si incluso reducimos la música, porque yo creo que no sé si es la lluvia lo que estamos escuchando. Lo que sí sé es que en otro punto de ese mismo camposanto, cementerio de Tellá, está una de esas personas que hace ese tipo de ritos, y queremos saber qué busca, y sobre todo podéis preguntarle a cualquiera de nuestros compañeros que están ahora allí en el 27640, palabra clave milenio, o en las vías de contacto, porque yo creo que es que precisamente este nuevo fenómeno da como para muchas preguntas. Él es Albert Ortiz. Albert, buenas noches, amigo. Buenas noches. Albert, ¿tú dónde te encuentras? Pues estoy justo en el centro del cementerio, debajo de la lluvia. Debajo de la lluvia. Vamos a ver. ¿Has hecho alguno de estos ritos que hablaba Francesc? ¿Tú lo has llegado a poner en práctica? Efectivamente. ¿Cuál es el rito que a ti te parece más importante, más interesante, que crees que la gente debe conocer? Yo creo que lo más importante es el hecho de la posibilidad de tener contacto con un mundo bastante desconocido para la gente normal. La gente normal generalmente cuando nos morimos se olvida de nosotros. Hay un miedo absoluto a la muerte, y no un miedo, sino un rechazo desde tiempo inmemorial de no pasar incluso por delante de camposantos. Y vosotros, sin embargo, con estos ritos, yo no sé si os hacéis amigos de los cementerios y de lo que significa de alguna forma la muerte o el otro lado. Bueno, yo no sé si has estado tú alguna vez en un cementerio por la noche. Sí. Evidentemente. Pues es uno de los lugares más tranquilos que existe en la Tierra. El silencio reina. Y aquí, bueno, puedes llegar a contactar muy bien contigo mismo. Interesante reflexión esa de contactar contigo mismo. ¿Por qué? Porque el entorno te permite profundizar en los propios pensamientos, en las sensaciones. Quizá no se busca lo que todo el mundo ve en lo siniestro de un cementerio, ¿no? El contacto con otra cosa, con otra realidad, con una aparición, en la visión un poco romántica, ¿no? Sino quizá un lugar para de verdad penetrar en uno mismo. Exactamente. Además de la posibilidad de tener ese contacto extrasensorial, un poquito, ¿no? Albert, ¿tú has llegado a hacer ese rito que parece que viene muy de antiguo y que se ha recuperado ahora en estos momentos, de dormir encima de la tumba de alguna persona importante o que sea importante para ti? Para mí, sí. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en ese caso era un momento de mi vida que necesitaba tomar una decisión importante, y básicamente pedí consejo y además de la que te hablo fue mi primera experiencia, y a partir de esa, que fue completamente satisfactoria, lo he venido practicando muy a menudo. ¿Quieres decir, Albert, que en el proceso del sueño, la ensoñación, lo que ocurre en ese periodo,
es curioso, porque estoy recordando ahora, fíjate, a algún investigador o periodista que cuenta él en alguna crónica que durmió en una tumba y que vivió todo tipo de experiencias, en este caso en Rennes-le-Château, lo estoy recordando ahora, y puede ser muy subjetivo, desde luego, y es una experiencia personal. Yo no sé, Albert, si nos puedes contar algo que no sea personal, sino que nos aproxime a qué puede ocurrir para cada uno en esos ritos. O sea, ¿se te dio una respuesta o viste las cosas más claras a raíz de ese rito? Bueno, aquí entra cada uno su manera de ser, su manera de sentir las cosas y los hechos. El hecho de dormir encima de una tumba es algo que, si te quitas el miedo de encima, el miedo que tiene la gente de acercarse a los muertos, porque ellos te acogen, te hace sentir eso, muy acogido, ¿no? Y bueno, en mi caso, más que nada fue luego la expresión del mundo que me dirigió hacia el camino que tenía que elegir. ¿Alguna vez, Albert, tuviste que enfrentarte a los miedos más normales, como tú mismo has definido? ¿Alguna vez al inicio de estos ritos o en alguno de los cementerios hubo experiencias no satisfactorias? Es decir, o intentaste hacer esta experiencia y no llegaste a lograrlo, o fue más dificultosa pues por el entorno y por los miedos, yo creo que arquetípicos que muchos llevamos dentro, ¿no? ¿Te ha ocurrido? Bueno, algunas veces el rito funciona mejor que otras y las resoluciones son más claras que otras. Pues es un tema francamente interesante. Algunos lo tomarán como lo sociológico, otros lo tomarán por el lado de lo puramente fenomenológico, por lo subjetivo, lo psicológico, pero está ocurriendo ahora y empieza a ser un fenómeno no solo en España, sino en Europa. Yo no sé vuestra opinión, compañeros, tú estás viendo incluso en foros de Internet que existen y que evidentemente potencian todo este tipo de ritos, que cada uno piense lo que quiera, pero hay como todo una, incluso, vamos a decirlo así, simbología, ¿no?, física de la gente que practica estos ritos. Sí, parece que todos llevan, por lo menos en lo que se ve en los foros, pues ese aire gótico, ¿no?, tan característico. Yo creo que son gente como otra cualquiera, gente normal, que viven unas experiencias que sí, eso sí. Yo no sé los permisos que tendrán para entrar en los cementerios, porque si no se pueden meter en un follón. A veces nosotros hemos tenido que pedir permiso para que esta noche pudiéramos conectar desde allí. No sé la gracia que le hará a la gente que duerman, por ejemplo, en la tumba o en el nicho de sus familiares. También estamos en los dos puntos de la sociedad. Quien quiere vivir una experiencia nueva, casi filosófica, incluso una forma nueva de contactar con seres del más allá, si es que los hay, y también la otra parte, la sociedad, que ve de una forma un tanto extraña que duerman con sus muertos, incluso que puedan estar durmiendo al lado de tu padre, de tu madre, que ya descansa en paz. Serían los dos pesos de la balanza. En cualquier caso, el fenómeno tiene una dimensión muchísimo mayor de la que podemos sospechar. Y es que de todas, digamos, las tribus o subculturas urbanas que han existido hasta ahora, el mundo gótico es posiblemente la que más tiempo se ha extendido. Cosas que sociológicamente, en teoría, han repercutido mucho, como el movimiento hippie, como el punk. Son gotas de agua, digámoslo así, en los 30 años largos de evolución de un movimiento tremendamente ecléctico. ¿Sería la tribu urbana quizá más longeva o de las más longevas? Sí, lo que pasa es que no han tenido la relevancia que ahora están experimentando. Ahora digamos es que estaríamos en la tercera generación de góticos que de alguna forma, con respecto a los que iban por delante de ellos en el tiempo, se caracterizan en que en vez de evitar de alguna forma la sociedad, están visibilizándose más. El mundo gótico de hace 10, de hace 20 años era un mundo esencialmente nocturno, era un mundo esencialmente circunscrito a determinados clubs, y ahora mismo pues eso se está abriendo y es lo que está haciendo que ahora la sociedad en general lo vea. Pero ha estado ahí mucho tiempo y tiene una importancia tremenda. Tiene una importancia tremenda en cuanto a la serie de valores
que se defienden. El mundo gótico es posiblemente la extensión natural de un fenómeno como es el romanticismo, que en la... Claro, es que las escenas que estaba contando Alberto, han contado Francés o Juanje, son pues propias de Alenza como pintor, del último Goya, de Larra, es decir, de la España romántica que se aproximaba por vez primera a las tumbas para sentir cosas. Claro, y que el siglo XX lo cerró de alguna manera en falso, con una época de evolución científica contra lo que sería el pensamiento más luminoso, más mágico, más irracional, si quieres. Es una época de cientifismo absolutamente atroz, 2 guerras mundiales, y de repente, pues de un barullo que era el movimiento punk, empieza a surgir una gente que empieza a recuperar esos valores. Y aunque nosotros, o los medios de comunicación en general, siempre presentan una imagen muy frívola del mundo gótico, centrándose sobre todo en lo que es la estética, es una parte de nuestra juventud, la mayoría son jóvenes, que está muy a tener en cuenta. El gótico medio, en general, es una persona con inquietudes literarias, con inquietudes artísticas. Casi todos practican alguna forma de arte, no solamente música, como podría ser en otro tipo de movimientos musicales, sino que hay pintores, escritores, gente que incluso inventa nuevas formas de arte para dar salida a su creatividad. Parte de esa creatividad la llevan por encima de su propio cuerpo, digámoslo así, en forma de su propia imagen, que para ellos es tremendamente importante. Y luego, al ser un movimiento que valora muchísimo la individualidad, son tremendamente individualistas, hay una cantidad de matrices que no los puedes englobar a todos en el mismo saco. Como muy bien decía Francés, las subespecies, digámoslo así, son absolutamente variadas. Podríamos citar, sin esforzarnos mucho, 10, 15, posiblemente más tipologías, pero prácticamente además yo creo que cada gótico tiene un mundo interior diferente, tiene una individualidad propia que hace que este movimiento, que ahora precisamente empieza a abrirse a la sociedad, posiblemente tenga un potencial como generador de una nueva cultura absolutamente insospechado, y que yo creo que dará mucho que hablar en los próximos 10 años. 2:27. Juanje, quizás tú nos puedas hacer una fotografía de cómo son, bueno, primero Albert y la compañera a la que antes hemos escuchado, es decir, digámoslo así, una diapositiva, ¿no?, de que cómo van vestidos, por ejemplo, si se necesita algún atuendo especial, y lo hablamos desde la ignorancia más absoluta, es decir, desde no saber si hacen falta una serie de prebendas físicas, ¿no? Hablaba Francés, y me ha parecido muy interesante, hasta qué punto está compartimentado el tema del ritual con la flor violeta, que es la flor del romanticismo, evidentemente, de color violeta, un mensaje, la tumba. Bueno, háblanos de... Has estado horas allí con ellos, estás allí con ellos. Por ejemplo, ¿cómo van vestidos? ¿Cuál es el aspecto? ¿Qué te ha sorprendido? Bueno, pues el aspecto, como comentaba Santiago, pues es pues un aspecto gótico tirando a lo fúnebre, en el sentido de que van vestidos de negro. En el caso de Estel, por ejemplo, pues lleva una falda larga, un vestido precioso, muy tirando hacia ese romanticismo del siglo XVIII que se nos olvidó hace mucho tiempo. Pero llevo todo el día entre góticos. Yo reconozco que mi incultura sobre lo que era el mundo gótico era total, y esta mañana entrevisté a Giorgio Yekeki, que es el cantante del grupo Medianoche. Estaba en un picnic gótico en un parque de Barcelona, y hay una cosa que decía Santiago que me parece fundamental, y es que dentro de la banalidad musical que existe hoy día, donde la música no transmite mensaje alguno de nada, a lo más el de fiesta, la gente con la que yo he estado charlando todo el día, con la que he compartido pues una tortilla de patatas y una Coca-Cola, si hemos estado charlando, y la gente con la que estoy ahora aquí, sí es gente que tiene una gran inquietud cultural. He estado hablando pues desde gente que empieza a escribir sus libros, por ejemplo, tanto Francés, otro compañero, Albert, y su chica, pues se conocieron en el conservatorio y son grandes músicos. Entonces la inquietud cultural que veo y que he palpado en toda la gente que he conocido hoy, sí me desconcierta con respecto a otro tipo de músicas que hoy día, pues por ejemplo la música disco, la música pop, donde la gente lo que más aspira es a dar saltos más grandes y mover más el esqueleto, pero sin ningún tipo de inquietud cultural. O sea, Juanje, que estamos hablando de gente con una especial sensibilidad.
Claro, y yo me he acordado mucho de, por ejemplo, cuando nacieron otras músicas, como fue, por ejemplo, y otros movimientos culturales, como fue, por ejemplo, el movimiento hippie, donde había una serie de reivindicaciones, el movimiento punk, incluso, el buscar a nivel político la anarquía, el movimiento heavy o el rock con ese toque reivindicativo, cosa que se había olvidado hace muchísimo tiempo, y mientras que hoy toda la gente que he conocido pues sí tenía una gran inquietud cultural. Había desde gente que estaba con el cubo de Rubik a ver quién lo hacía más rápido, hasta gente que me hablaba de música, gente que había estado en Egipto, me preguntaba por simbología egipcia, o sea, una Hombre, Juanje, hay gente que también es gótica y no va a los cementerios, que lee, que va a Egipto, que viaja. Yo no metería a todo el mundo en el mismo saco. No, yo me refiero, te digo, mi experiencia personal de hoy día, lo que yo he vivido. Entonces, lo que yo he vivido, que era un mundo que desconocía, obviamente, hay mucha gente que va a Egipto, que lee libros... y oye la música que quieran. Y oye la música que quieran, sí, pero la música, los grupos, o sea, los movimientos musicales, como por ejemplo hoy día es el reggaetón, pues bueno, pues es mucho menos de cadera, pero he estado en Colombia donde nació el reggaetón, en la época en la que nació el reggaetón, y la inquietud cultural entre la gente que hacía reggaetón, pues era cero o menos todavía. Bueno, aunque no critiquemos, porque cada uno, Juanje, tiene la oportunidad de hacer lo que quiera, ¿no? Lo que sí está... Que me encanta que la gente baile reggaetón, pero la inquietud cultural que yo he visto hoy día en este tipo de... en ese tipo de gente, pues sí me ha sorprendido muy gratamente. Pues queda claro que es gente un poco, digamos, que se sale de lo normal en el aspecto de que es verdad que la cultura o la sensibilidad para algunas artes no es lo normal, y nos alegramos de ello, porque hay gente que puede ver simplemente el escaparate, ¿no? Lo oscuro, lo negro, lo fúnebre, y que no le gusta y causa rechazo. Esa normalidad a veces puede ser realmente anormal para muchos. Hombre, es que hay que tener en cuenta que cuando nace la subcultura gótica, que como decía Santiago, empieza muy relacionada con el mundo punk, lo que hace esta subcultura es, digamos, los parias de la sociedad o la gente que era menos aceptada, empiezan a crear toda una estética acercándose pues al más allá, al oculto, al enigmático, a lo misterioso. Obviamente toda la gente con la que hemos estado hoy pues era fanática de Cuarto Milenio y de Milenio 3, lo cual me ha sorprendido pues muy gratamente. Y bueno, pues respecto a este tipo de forma, que es lo que más me llama la atención, este tipo de forma de espiritismo que están haciendo nueva, que está rodeada todo de un halo de romanticismo, pues me ha chocado, me ha sorprendido mucho. Es muy curioso, Juanje, porque hablas de espiritismo, y déjame que le pregunte a Francés si él considera espiritismo esta forma que él ha englobado bajo su trabajo de Retrum. Lo que está pasando ahora en cementerios, yo no sé, Francés, si de no solo Barcelona, otros puntos de España, e incluso quizá esta noche, y no otra... ¿Crees que es espiritismo puro y duro? Es una manera de espiritismo amable y muy suave y diferente, porque de las experiencias que nos llegan de todas partes, o sea, lo que tratan estos pálidos, que es como se llaman también los chicos y chicas de Retrum que entran en los cementerios, no es tanto de hacer una invocación para perjudicar a alguien o descubrir un secreto terrible del pasado, sino lo que buscan es el hermanamiento con los muertos. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, un ritual muy bonito que hacen los pálidos es tocar canciones a los muertos con instrumentos reales. ¿Tocar canciones dedicadas a ese muerto en concreto o a los muertos en general? A ese muerto en concreto que han ido a visitar. Ahora pensemos en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Entonces, como justamente nuestra sociedad ha dado la espalda a lo que es la muerte, pues hay ese sentimiento de que tenemos algo que devolverles a todas estas personas que han vivido antes que nosotros, y que gracias a ellas nosotros somos como somos. Entonces, por ejemplo, hoy hemos asistido aquí en el cementerio de Tellà a un ritual súper bonito con Alberto y con Estel, que han tocado la guitarra y el violín delante de la tumba de un conde que no conocían, pero que han puesto música a su soledad. Entonces, ese es un paso previo a este ritual de escribir una pregunta y ponerle debajo una flor. Al final, todo esto lo que simboliza es el encuentro entre la vida y la muerte, y ver la muerte no como una enemiga, sino que los muertos son los amigos de los vivos, porque de ellos podemos aprender todo lo que ellos han pensado y todo lo que ellos han preguntado antes que nosotros. Y como desde hace 2000, 3000 años, desde que la humanidad existe, las preguntas han sido las mismas, pues podemos aprender mucho de los que nos han precedido. Quería preguntarle a Albert, que espero que no lo esté pasando muy mal bajo la lluvia que asola esa parte de Cataluña, y le agradezco mucho, agradezco a todo el equipo que está ahí
su paciencia y aguantar las inclemencias, porque creo que era importante que esta noche sintiéramos un poco esta tradición cultural, antropológica, espiritista se podría decir también, algunos aceptarán, que está fraguándose. Albert, tú sabes, porque imagino que utilizáis Internet como forma de conexión y de afinidades, ¿no? Si hay tumbas específicas que la gente que sigue este tipo de hermanamiento con los muertos elige o busca más, o suelen ser tumbas, como tú nos has contado, más importantes para cada uno de los oficiantes, ¿no? Pues igual puede ser cuestiones de la familia de uno o alguien importante, o sin embargo empieza a haber gente que acude a esas tumbas de personas más célebres. Por supuesto, hay tumbas o personalidades más interesantes para según qué persona, pero esto es una elección de cada uno. Para cada uno una persona es interesante o importante por lo que él cree, ¿no? Pero tú sabes, y por ejemplo, porque sabes que suele ocurrir muchas veces, es decir, que de repente fallece alguien que es conocido, popular, importante, y de pronto se producen cosas en torno a su tumba, ¿no? Gente que acude, que sigue peregrinando. En el aspecto de vuestros ritos, ¿sabes si hay sepulcros, tumbas, que son predilectos por parte de algunos o no? Sí, lo que pasa es que, bueno, sobre todo siempre tenéis que contar que todo esto se hace ante el mayor respeto total del personaje que esté y de la familia. Por supuesto, no vamos a profanar ninguna tumba ni nada. Y lo que no te voy a decir es, por ejemplo, quiénes son los personajes, pero sí que hay algunos que son... Los hay, ¿no? Interesante, porque quizá incluso nuestros oyentes podrían especular sobre quién puede ser o quién no puede ser. Francés, el movimiento de hacer este tipo de ritos, vamos a hablarlo de ensoñación, en el fondo viene desde lo más antiguo, porque los hombres se han acercado a los muertos y a los rituales y han ensoñado desde las épocas de los Asclepeion griegos, ¿no? Donde los enfermos, claro, sí, exacto, iban allí a visionar cosas, a tumbas arqueológicas anteriores, por ejemplo, a los griegos, y lo hacían los griegos. Pero esto ha ido cogiendo fuerza. Tú, con Retrum, has intentado hilar todo eso en forma novelada, pero esto, como siempre, ¿nos viene de fuera? ¿Nace en Europa? ¿Nace en algún lugar concreto? ¿O lo estamos exportando nosotros a otros lugares? Esto lo estamos... Ahora mismo tienes toda la razón en que la ensoñación de los vivos para comunicarse con los muertos es algo que viene de muy antiguo, incluso de las culturas precolombinas. Porque sí que es cierto que cuando se muere un ser querido nuestro, todos los oyentes que lo han vivido y lo vivirán, esta persona se nos sigue apareciendo en los sueños a lo largo de muchos años, sobre todo si ha sido alguien muy importante para nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, la figura de un primo que era como un hermano mayor. Tuve conversaciones con él durante 10 años, durante sueños, y realmente me ayudó a muchas decisiones de mi vida. Entonces, todo esto que es tan viejo como la humanidad, ahora mismo lo estamos exportando, en el sentido que en esta novela Retrum, que explica la historia de 2 chicos y 2 chicas que se hermanan con los muertos, pues ahora mismo la novela ha sido contratada por una editorial francesa, que es Hachette, una alemana, una brasileña, otra de Croacia. Entonces, en todo el mundo en 2011 van a salir las traducciones de Retrum. Hay un enorme interés por el fenómeno, Francés. Sí, muchos miles de cementerios de todo el mundo donde van a acercarse a vivos a hermanarse con los muertos. Oye, yo sé que Albert tiene que ser mucho más. Ya vamos con preguntas, 27640, palabra clave Milenio, la web de la cadena SER, y Milenio3 con número cadenaser.com, Milenio3 con número cadenaser.com, porque yo sé que habrá gente que quiere preguntar cosas de esta cosa nueva que está surgiendo. Pero Francés, como digo, tú, sobre todo como divulgador, como periodista, como informador, como novelista, igual puedes ser menos cauto que Albert, al que entendemos, ¿no? Y yo no sé si has detectado, bien sea en Barcelona, bien sea en Madrid o en otros lugares, si hay sepulcros que son, bueno, pues que la gente cree que... Hombre, yo estoy pensando que de hacer estos ritos... Cuéntanos. Bien, para todos los que se acerquen al cementerio de Barcelona, el Poblenou, ahí hay un muerto muy, muy, muy célebre, y no es célebre ahora, sino desde hace 100 años, es la figura del llamado El Santito, que es un chico de 19 años que trabajaba en los almacenes del siglo, que fueron estos grandes almacenes
que era el equivalente a Harrods en aquel momento en Barcelona, cerca de las Ramblas, que sufrió un incendio que lo devastó, que aún no se ha descubierto exactamente las causas, es todo un enigma. Y este chico de 19 años, que lo llamaban el Santito, porque era muy buena persona y hacía favores a todo el mundo, tenía el don de la precognición y adivinaba muchas cosas de sus compañeros de trabajo. Incluso pronosticó el día de su propia muerte, el día exacto. Entonces, cuando él murió, lo enterraron en el cementerio del Poblenou, y tiene tantísimos seguidores aún hoy en día que si alguien se acerca lo puede comprobar por sí mismo. Han tenido que apartar todo lo que había en los nichos alrededor, porque en 20-30 metros a la redonda todos son estatuillas, papeles, peticiones, velas, incluso los mismos árboles que hay alrededor del Santito están llenas de notas colgando con cosas que le pedían, porque desde su muerte, ya incluso desde su vida, muchas personas están convencidas de que concedía deseos y que procuraba consejo, que es esto que estamos hablando, ¿no? Que los muertos te aconsejan a los vivos cómo hay que vivir. Muertos consejeros o mensajes del más allá consejeros, que es una tradición española antiquísima que parece que va adoptando diferentes formas, trajes, pero este Santito o Santet, como le hemos oído en alguna ocasión denominar allí en Barcelona, o sea que hay gente que crees que llega a hacer los ritos de pregunta y de ensoñación también. Sí, en el caso del Santito o el Santet, como bien has dicho, hay todo un ritual que puedes escribir una nota con un deseo, puedes poner una pregunta y luego hay que pasar, creo, a la derecha del nicho donde él está, donde hay una pequeña fotografía. Y luego en otras partes del mundo pues hay otros santos, hay otros muertos que tienen otras tradiciones. También pensemos en el cementerio de Père-Lachaise en París, también ahí hay difuntos muy visitados y que han provocado muchos problemas para el propio cementerio. La tumba de Jim Morrison, por ejemplo, la lápida fue arrancada tantas veces por los fanáticos que al final la familia puso una lápida anónima con un mensaje en griego que nadie podía entender, y aún hoy hay un policía solo para esa tumba porque habían tumultos y existe aún todo eso. O sea que los muertos de alguna manera siguen viviendo, o su mensaje sigue viviendo, como cuando vamos a Nueva York y visitamos el Strawberry Fields de Central Park, pues mucha gente está ahí y conecta con el espíritu de John Lennon y con lo que era su ideología. Por lo tanto, de alguna manera siguen presentes y eso es una buena noticia. Vamos con unas cuantas preguntas. Yo no sé qué cuestiones tienen los oyentes, y qué opinión libre tienen. Pues vamos a repetir las vías de contacto: 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o ya sabéis la web www.cadenaser.com para dejar los mensajes pues al segundo casi. La gente está bastante cabreada con lo que hacen estos chicos, a lo mejor porque es nuevo o porque no se entiende. Nos dicen, se pide permiso a la familia del difunto, nos parece una falta de respeto ocupar el lecho de descanso eterno de un difunto, lo preguntaba Iñaki desde Vitoria. A Albert le preguntan también si ha visto alguna vez fuegos fatuos, lo preguntaba Alexia. Albert, fenómenos que son más o menos habituales, y bueno, la opinión es libre desde luego, y cada uno puede interpretar los hechos con la misma libertad que los estamos contando y están contando nuestros protagonistas. ¿Ha sido consciente alguna vez, Albert, de fenómenos que sí que, sin ser tan extraños, o quizá tan extraños, como las apariciones, como bien dice Carmen, o más, como los fuegos fatuos, te preguntaban si, al ser habitual, entre comillas, de estos lugares, ¿los has visto en alguna ocasión? Bueno, en alguna ocasión, en varias, de hecho. O sea que el fuego fatuo... Oye, cuéntanos cómo es. Generalmente en lugares donde la gente está enterrada en el suelo. ¿Y cómo son? ¿Qué descripción? ¿Tú cómo te las has encontrado? Es como una especie de fogonazo. Una especie de resplandor, ¿no? Dani desde Orcasitas dice, yo pienso sobre este tema que mientras se respete a los muertos y a su lugar de reposo no me parece para nada mal. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de la muerte y de nuestros muertos. Miquel desde Huelva dice, me recordáis al arropiero, que era el asesino que, si no recuerdo mal, entraba en los cementerios y dormía en los nichos.
Oye, pero también vaya comparación, ¿no? O sea, es que es lo que faltaba. No, le recordaba porque es que es cierto que se encontraba mejor entre los muertos que entre los vivos. Estaba acostumbrado porque vivía cerca. Bueno, primero el oyente está equivocado porque no era el ropiero, era el escalero. Claro, por eso te digo, pero Escalero es que estaba acostumbradísimo. Pero también hay comparativas que... Escalero es que vivía en el cementerio directamente. Pero dormía en los nichos. Eso es verdad. Es que a eso se refería. Pero esa tiene tela, o sea, claro, madre mía. aunque no había ningún sentido de ensoñación ni de ningún tipo, sino de todo lo contrario, más bien, ¿no? Y es que, pero esto también refleja una cosa, que es que la gente tiene tanto temor todavía al tema del cementerio, que cualquiera que ande en un cementerio de noche lo asimila de inmediato, y lo estamos comprobando, a lo raro, a lo maligno, a lo extraño, porque tenemos dentro de nosotros como pueblo esa cultura de que nadie puede andar rondando cerca de los cementerios y menos de noche. Y entonces hay como una especie... esto como que mientras a los jóvenes, o a algunos jóvenes, les impregnan ese sentido más romántico, a otra gente es que no lo soportan, y lo estamos viendo. Mira, Davinia nos dice que qué bonito aprender de los muertos. Las tribus de ámbito gótico de hoy en día no tienen nada que ver con las de hace unos años. Ahora lo hacen sin respeto, sin sabiduría y por la moda. El esoterismo no es bonito, es una práctica satánica. Los muertos han de descansar en paz y dejarles en paz, nos dice Hakim. Siniestro desde hace 20 años y los de ahora ni respetan ni se dejan educar. Estamos viendo, o sea, que hay gente que se considera como miembro importante o con cierto caché y que desprecia los nuevos corrientes. O por lo menos que tienen más años que las nuevas generaciones. El ambiente tiene lo suyo. Y efectivamente, de entrada es un ambiente cerrado. Es decir, hay que, no te voy a decir que pasar ritos de iniciación porque no es así en absoluto, pero de alguna forma sí que tienes que demostrar un cierto compromiso con la estética. No se trata simplemente de... Esto debe pasar entre veteranos y jóvenes, yo creo que en todas las corrientes, ¿no? Sí, o sea, pero... Estos jóvenes advenedizos piensan los más veteranos, eso porque no están en la palestra, ¿no? Pero vamos, que efectivamente pues los más veteranos digamos que siempre a los más jovencitos los tienen bajo la sospecha de ser góticos de Corte Inglés, por llamarlo de alguna manera, de me he comprado 4 cosas negras, me he puesto un maquillaje pálido y ya está. Pero en realidad ya te digo que pocos movimientos de este tipo ha habido con un mayor eclecticismo, una mayor libertad a la hora de sentirlo como quieras, y desde luego dentro de lo que son nuestras cosas no me extraña, al contrario que Juanje, no me extraña nada que tengamos muchos seguidores en ese ambiente, porque efectivamente todo lo que ha sido el esoterismo, todo lo que ha sido el ocultismo, todo lo que ha sido cosas como la Wicca, la recuperación de los ritos precristianos, etcétera, etcétera, el espiritismo, la Ouija, son cosas que están implícitas ahí y que han tenido mucho arraigo en este ambiente, con lo cual es muy lógico que tengamos grandes seguidores allí. Me sorprende también eso, no le voy a decir la virulencia, pero sí como mucha gente tiene ese rechazo perfectamente respetable. Sobre todo con las tumbas de sus familiares. Claro, porque nos temen dicen quizá que... Eso es. Incluso dicen que, José desde Sevilla, que unos Retrum rompieron la tumba de su hermano, que tenía 6 meses de vida, que fotografiaron subiéndose en ella y que la distribuyeron por una web de una tribu urbana. Me imagino, como ocurre dentro de todos los ámbitos sociales, que siempre hay cabras locas, igual claro, y en aparte este que caso. No tenían nada que ver, ¿no? Y aparte que Retrum es el nombre de la novela que ha hecho Francés, que le pone un nombre así como global y que, por cierto, sorteamos esta noche, pero también hay que tener cuidado porque la gente, con todo lo nuevo, ¿no?, confunde muchas veces términos. ¿Qué tiene que ver un profanador? A mí, os voy a ser sincero, la idea de es que lo hacían los románticos españoles, me parece bueno pues recuperar una tradición sin hacer ningún lo que daño, contaba ¿sabes? este chico más o menos es que era personas por lo menos vestidos de góticos que se habían hecho fotos en la tumba destrozada de su hermano. Claro, pero eso es puro no vandalismo, pueden decir si lo han destrozado ellos o estaba ya destrozado anteriormente. Tampoco... Se han ido algunas baterías al garete repentinamente en el cementerio. Permíteme, Santi, un momento, porque hemos tenido y es normal y las condiciones no deben ser las mejores, pero están ahí y a estas horas. Francesc, ¿me escuchas? Sí. Francesc, sí, aún tengo batería. Aún tienes batería. Vamos a ver, Francesc, sorprendente también que así como hay muchos mensajes que apoyan, ¿no?, o que saben de esta historia que, como decimos, es yo creo que una idea romántica, hay mucha gente que suele ser muy respetuosa, lo digo, siempre en nuestro programa. Pues hay gente como que le tocas un resorte interno que también no deja de ser clarificador. Tumbas, cementerios
y familiares. Y familiares. Y tocas como algo sagrado, ¿no? Y hay un rechazo. Es tabú. ¿Qué opinas? Es Tabú, esa sería la palabra, sí. Exacto, es tabú, pero hay que pensar que ningún pálido, ningún retrum va a ir a dormir a la tumba de ninguno de estas personas, porque ha de haber un motivo por el que alguien quiere pasar la noche con un muerto. Puede ser porque es un familiar tuyo, de la propia persona que tiene esa ensoñación, porque es un amigo, o bien porque es un personaje público, como puede ser un gran artista, un gran escritor, un gran pensador, que se convierte prácticamente en patrimonio de la humanidad y que pasas una noche haciéndole compañía y recordando cosas que ha dicho y que ha hecho. Y hay un motivo personal e íntimo. No vas a pasar la noche a hermanarte con alguien anónimo que no sabes nada de su vida. O sea, pero es como si va alguien ante un monumento, ¿no? Exacto, o sea, como un monumento, o la emoción que sentimos al ver ciertas obras de arte que han sido hechas hace muchos cientos de años, pues también la vida de una persona, de ciertas personas, es una obra de arte. Claro, quizá ahí, Santi, Carmen, está la diferencia entre alguien anónimo de una familia normal y corriente, que dices, bueno, ¿quién soy yo para que duerman a mi lado? Y alguien, no sé, Goya, Velázquez, Leonardo da Vinci o Einstein, que yo creo que son elementos como diferenciadores, ¿no? E iconos universales. Tampoco se les puede preguntar si les gusta o no, ¿sabes? No, pero son personas que por su obra y porque se proyectaron hacia el exterior, como pensemos en Leonardo da Vinci, vivieron más para los demás que para ellos mismos, y por lo tanto son un poco propiedad de todos, y son como abuelos de todos nosotros, porque somos lo que somos gracias a lo que ellos hicieron, crearon, descubrieron, iluminaron. En cualquier caso, efectivamente, pues hay una parte de este movimiento que efectivamente lleva a cabo estos ritos que gustarán más o menos, pero sigo insistiendo en eso, el movimiento es amplísimo. Me estaba acordando, para que los oyentes se hagan una idea de hasta qué punto pueda ser amplio, que hay una de las subespecies, digámoslo así, que son los góticos cristianos, que toda esa parafernalia cristiana, que normalmente pues rosarios, etcétera, etcétera, no solamente la llevan como un signo estético, sino que suelen ser muy coherentes con la moral cristiana, suelen ser un pelín intransigentes incluso con determinadas transgresiones a esa moral, y bueno, pues dentro del colectivo se les mira así casi como un poco como bichos raros, pero están ahí. O sea, te quiero decir que estamos hablando de algo amplísimo y con muchas variedades. Creo que una de las personas que había sido, digamos, desconectada por gracia y oficio de las baterías y las condiciones de esta conexión es Albert, y quería preguntarle a Albert si además de estos ritos, digamos, de ensoñación o de dormir junto a una tumba o dejar una pregunta, se utilizan otras cosas, se están utilizando otras cosas, que también nos pregunta la gente por eso, más clásicas tipo Ouija o tipo espiritismo convencional, pero hecho en cementerios, que se ha hecho toda la vida. Pero si ahora también en este movimiento del que él forma parte, ¿se está recuperando esto o no? ¿No lo contempláis? Bueno, en este caso el rito no lo contempla. La idea es otra. Es una cuestión más de ese contacto cuando duermes, ¿no? No es un contacto tan directo. ¿Y ese sueño, Albert, siempre suele ser plácido o uno puede encontrarse con experiencias digamos que se tuercen, o conocéis gente que al hacer ese sueño no ha salido como él pensaba? Bueno, es un sueño. La verdad es que es bastante normal. Duermes, sueñas, a veces tienes pesadillas, tienes sueños plácidos, o incluso llegas a no soñar. Qué curioso. La lucidez, Albert, de esos sueños, sean positivos o sean el aspecto que tú has nombrado, la pesadilla, es especial. ¿Se diferencia de un sueño convencional que uno tiene en su dormitorio? ¿Es diferente soñar o el concepto que uno tiene de haber soñado cuando ha estado encima de una tumba en un cementerio? Es muy diferente. Es muy diferente. Es más como el hecho de dormir acompañado, de dormir abrazado, por ejemplo. Qué curiosa definición. Es especialmente mi sensación, pero yo comentando con la gente es básicamente lo que más sienten la compañía. De verdad que nos parece que es un fenómeno que irrita a mucha gente y sorprende a otros, y yo creo que es lo lógico en todo lo novedoso, que nuestra obligación es contarlo y contarlo en el lugar de los hechos. Las comunicaciones no son todo lo buenas, como es lógico, y ha sido, yo creo que heroico, que con esta conexión vía móvil
allí hemos escuchado parte de música, ya hemos escuchado a varios amigos que están ahí, Juanje, Francés, Albert, y que de verdad os agradecemos un montón el esfuerzo. Hemos puesto sobre la palestra este fenómeno, que el pueblo opine lo que opine, evidentemente es libre para hacerlo, como libre será la gente para seguir haciendo sus cosas, y aquí seguiremos informando desde un camposanto bien especial, con mucha historia, que os contaremos, indagaremos en ella. Gracias a todos, amigos, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Bueno, Carmen, pues un fenómeno nuevo que evidentemente el público tiene su opinión soberana, y a algunos es que le salen hasta los demonios, porque eso de comparar con un arropiero, yo creo que es de lo más criminal, nunca mejor dicho, que he escuchado. Pero eso, bueno, eso llevabas años, sí. Madre mía. Hombre, más cosas. Es que tú imagínate, ¿te acuerdas cuando visitamos el cementerio de la Almudena? Es verdad, los guardas de seguridad que estaban en ese cementerio es que sabían por dónde entraba, y muchas veces se lo encontraban. Y para esa gente que está trabajando, encontrarse a alguien durmiendo en una tumba, tampoco tiene que ser... ¿Tú estuviste en una de las ocasiones en soledad en el cementerio de la Almudena? Sí. Yo cuando estuve... ¿Cuándo contacté con la radio? La verdad es que me impresionó. No visten... Habitualmente en un cementerio tan grande no hay gente, pero hablaban de que sí había... Los guardas nos contaban que sí había cierta, entre comillas, ¿no?, tipo de personajes o fauna que andaba por ahí. Sí, que a veces se le colaba gente. Lo que pasa es que el cementerio de la Almudena es tan sumamente grande que por muchas rondas que hagan no pueden controlar todo el perímetro que tiene ese cementerio. A lo mejor en cementerios más pequeñitos que no tienen vigilancia es donde se pueden meter. Yo creo que esta gente no hace daño a las tumbas, pero personalmente, claro, si no se duerme en la tumba de familiares, de otras personas, ajenos, tampoco tienen por qué hacer daño a nadie. El problema viene ejemplo, cuando la gente... tumba de mi padre, ¿por qué no puedo dormir en la tumba de mi padre? Cuando se ha hecho, por cierto, en todas las culturas del mundo antiguo. Lo primero, porque el cementerio está cerrado por la noche. Eso sí es verdad. Y no tienes acceso. Claro, habría que pedir y no un tienes permiso. Eso es. Porque nosotros siempre que andamos a los cementerios ¿Es delito de noche, entrar en un cementerio de noche? Pues yo no te lo puedo sin asegurar, permiso? pero me imagino que a sí. ver si nos lo dicen. Será delito entrar en cualquier recinto cerrado por la noche. Pero eso, me imagino. Pero eso es interesante saberlo. Así que yo nos no lo te digan. lo puedo asegurar, ¿eh? Vamos con últimas preguntas. Vamos con preguntas que nos dice Mario Pineda. Quizás al contactar con ellos estamos impidiendo su evolución a otros planos. Que no dejemos evolucionar en ese viaje al más allá a los muertos. Joan desde Barcelona dice: hola, pienso que la gente normal no se dedica a profanar tumbas ni a dormir sobre ellas. Ellos no profanan tumbas, creo. No a los muertos hay que dejarlos, a los muertos hay que dejarlos descansar en paz. Creo que tienen un serio problema. Pero esto sí es curioso. Pero yo creo que estamos tocando algo muy sensible. Me parece bien, porque de inmediato la gente salta. ¿Os acordáis de aquella famosa película, no? No profanar el sueño de los muertos. Así como todas las culturas que en el mundo han sido, esto es muy interesante, sobre todo precristianas, el muerto era parte de tu vida. O sea, los incas dormían con sus muertos, y casi todas las culturas del Neolítico, los griegos, hacían ensoñaciones con los muertos, y es la órbita cristiana, sin quitar ni poner, la que le da al camposanto primero lugar apartado, y empieza a quitar la muerte de nuestro entorno y cualquier cosa. El ejemplo es el pueblo judío. La muerte es algo impuro, o sea, llega a ser algo absolutamente terrible. Bueno, pues todas esas gotas de sangre yo creo que siguen por nuestras venas, evidentemente, y hay como un estupor a una cosa que quizá debería ser más natural, es lo que yo pienso. Hombre, parten de un punto de vista que es que la gente, después de que entierra a sus muertos, ya no los visita y entonces tienen que tocar para ellos. Yo creo que hay mucha gente que visita a sus muertos. Yo la Almudena que vi estaba absolutamente abandonada, pero una bueno, zona la inmensa mayoría de lo que yo vi. No, la zona que precisamente tenía las tumbas del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero hay otras tumbas a las que casi diariamente los familiares acuden, con lo cual a lo mejor no les gusta que les toquen el violín al lado. ¿O sí? Ya, pero imagino que no lo hacen con un familiar anónimo, digo yo, cualquiera. No, pero en un cementerio. La idea es un personaje popular, ¿no? Es lo que he entendido. Nos dicen también: buenas noches, milenarios, me habéis hecho recordar una frase de Tennessee Williams en la que uno de sus personajes soñadores decía: en New Orleans se entierran a los muertos encima de la tierra, debajo está el mar. Pasear por los cementerios es una estupenda experiencia para pensar. Además, en los cementerios no corres peligro. Es una pena que también haya en el gótico actual una fortísima corriente nihilista. Bueno, por cierto, en Crímenes
en camposantos españoles ha habido unos cuantos crímenes, ¿eh? Pero en fin, luego os contamos más cosas. Después de las noticias, muchas más historias aquí en Milenio 3.